parte del seminario de calidad educativa inclusiva e incluyente, el día de hoy vamos a tener la participación de el doctor Tomás Bautista. Él es de el Centro Coordinación de Universidad de Educación Abierta y Distancia. Él viene de la Universidad Autónoma de México y nos presenta su ponencia, un modelo de persistencia en la educación a distancia. Le cedo la palabra al doctor y vamos a iniciar. Este planteamiento que hago es derivado de un libro que recientemente leí que se llama En defensa de la intolerancia. El autor es de apellido Zizek, es un polaco, y él hace un planteamiento acerca de por qué se van de la Unión Soviética, y dicen, pues nosotros nos vamos de la Unión Soviética no porque querramos el capitalismo, nos vamos porque no sabemos a dónde vamos. Y entonces, a partir de ese planteamiento, él hace una argumentación acerca de que los problemas por decreto no se pueden resolver y que parecería que desde la política así es. Entonces, por eso lo titulé así. ¿Cómo está dividida la presentación? Primero hablo en términos generales de unos datos genéricos de México, después hago un recorrido de algunos modelos de persistencia que están publicados y posteriormente ofrezco algunas evidencias acerca de lo que sucede con nuestros alumnos del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de México, que es un subsistema de la universidad, de la UNAM. En primera instancia, aquí muestro… hay estudios de Oxfam, por ejemplo, que mencionan que México es la 14ª economía del mundo. Y desafortunadamente tenemos alrededor del 60% de la población mexicana se encuentra en pobreza. Aquí muestro, este es el acceso poniente de la Ciudad de México. De este lado se llama Santa Fe, del otro lado también se llama Santa Fe, nada más que Santa Fe en el hacinamiento. Entonces, extrapolen esta situación a todos los lugares recónditos que se encuentran en la República Mexicana, entonces esto se vuelve extraordinariamente difícil de atender. ¿Para dónde está? ¿Dónde sale? Dentro de los modelos de persistencia escolar, y particularmente de aquellos modelos que están relacionados con la población estudiantil no tradicional, los asocian con un subgrupo, un subconjunto de la población económicamente activa en México. Otro de los datos que nosotros tenemos aquí es que el 40% de los hogares en México tienen internet, pero esta situación varía extraordinariamente. Hay estados de la República, por ejemplo, en el sur, en esta parte en el sur, que el 16% de los hogares tienen internet, y hay otras ciudades como la Ciudad de México que alcanza el 70-74% de que los hogares tienen internet. Y resulta que dentro de esta población coincide en que el 60% de ella, de la población mexicana, se encuentra considerada como clase baja, y no argumentaré más porque creo que hay inconsistencias en términos de cálculo que favorecen actualmente de que los pobres no son tan pobres, siendo aún más pobres, valga la expresión. Esos son los grandes indicadores nacionales que tenemos en México. Me bajo un poco de nivel y lo asocio ahora al tema de la educación a distancia, y me parece que aquí afortunadamente nos dejan al último porque he estado recuperando varias expresiones que dicen, es que así es la educación a distancia, y particularmente las licenciaturas, ahí se presentan de que pues la deserción escolar pues es alta, entonces parecería que lo común es lo adecuado, y yo no estoy de acuerdo en ese planteamiento.
Recuperé información mundial en términos, aquí hago un comparativo, en términos del presencial y de educación a distancia, que dicen que el abandono en el presencial anda entre un 10 y un 20%. A distancia, la educación mediada por tecnología se encuentra entre un 25 y un 40%. Nosotros en el sistema universidad abierta tenemos alrededor de un 20-21% de deserción escolar en los primeros semestres. En términos de graduación, pues andan también allí entre el 39 y 82%, dicen, bueno, pues es que ya tienen un camino recorrido. Pues nosotros estamos hablando de innovación, y aquí abro un paréntesis. ¿Qué significa innovación? O sea, pensemos en el concepto de innovación y qué hay debajo de ese concepto de innovación, porque parecería que cuando hablamos de innovación ya estamos en la cuestión de la modernidad y posmodernidad, ocultando múltiples problemas sociales. Luego, el otro, el de graduación en términos de la educación a distancia, pues estamos hablando de entre un punto y un 16%. Nosotros actualmente tenemos, aquí no me centraré en la explicación, pero en la modalidad a distancia nosotros tenemos un 5% de graduación. Bueno, hay licenciaturas que tienen un poco más, pero en promedio de las 20 licenciaturas que nosotros ofrecemos, ese es el porcentaje. Hace un rato mencionaba de los alumnos no tradicionales. Consideremos esta población económicamente activa, todo el mundo la conocemos, que tenemos altas responsabilidades, nuestra vida es altamente cambiante, que nuestra condición laboral, si nuestra población es informal, si el 60% de la población mexicana es informal, ¿cuál es el porcentaje de esa población que nosotros tenemos como estudiantes que es población económicamente activa e informal? Es decir, que carecen de servicios y que incluso sus ingresos no son muy favorables. Algunos modelos de persistencia, en una de las presentaciones aprendí que no tengo que dar tantos detalles, pero me voy a ir muy rápido. Aquí en 1985 un señor plantea uno de los modelos de alumnos no tradicionales, cuando todavía las tecnologías no existían. Por ejemplo, ahí sacan el ejemplo en términos del readers, ¿no?, que aprendían por correspondencia. Este señor habla de los componentes académicos, de los componentes sociales, de las capacidades anteriores o habilidades o competencias, como le llamamos actualmente, para poderse desarrollar en este contexto. Luego viene este otro modelo de Tinto. Este modelo es frecuentemente señalado y aquí toma como un argumento relevante el contexto de los estudiantes. Luego este otro modelo que es, digamos, una derivación de los anteriores, es que aquí hablan de antes y el durante. Antes y durante, y que en esas condiciones, aquí lo que logramos identificar es que no hay partes dinámicas, sino que parecería que todo es una condición estática. Aquí esta señora Park dice, miren, pues nosotros ahora nos hemos percatado, este modelo de persistencia es de una coreana, y ella establece que dicen, pues nosotros hemos identificado en nuestro sistema a distancia nuestro sistema de educación a distancia, las habilidades tecnológicas que tienen los alumnos no son determinantes para que ellos puedan tener un mayor o una mayor probabilidad de persistencia escolar. Con esos tres planteamientos, nosotros en la universidad, dentro de la coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, hicimos 3 estudios y rápidamente platico el primero de ellos. Cuando los alumnos ingresan a primer semestre, ellos ingresan a esta modalidad porque quieren mejorar en su trabajo y tener mejores condiciones económicas. El segundo, los factores de abandono, en breve lo comentaré, en este momento lo dejo al margen, y las expectativas del egresado. Entre el primero y el tercero, encontramos algo muy curioso, que cuando ingresan al sistema, los alumnos están pensando que quieren mejorar en esas condiciones laborales.
cuando les preguntamos a los egresados qué esperan o qué esperaban, y ellos dicen seguir estudiando. O sea, la expectativa de vida en esas condiciones sociales cambia a lo largo del tiempo, obviamente. Yo no tenía evidencias, no había encontrado evidencias, pero cambia esa situación. Antes querían trabajar y ahora dicen, no, también quiero seguir estudiando. Luego, con este de los factores, aquí hay una de las autoras intelectuales de este estudio, una colega que está aquí presente, Gaby Montero, que ella se planteó en su momento y decía, ¿por qué se van nuestros alumnos? Pero además, ¿por qué se van si se inscriben hasta en 3 ocasiones y siguen reportando 0% de avance escolar? Y entonces, pues, hicimos un cuestionario, lo aplicamos y resulta que los alumnos se van por 2 factores, que ahora yo diría, eufemísticamente, 2 factores que se están tensando, por no decir que hay una lucha de clases. Y aquí pues me atreví, gracias Max, aquí me atreví pues a poner ¿no? La sobrecarga escolar. ¿Qué quiero decir en esto? Desde un enfoque de sistemas yo podría decir, hay un factor que le corresponde al sistema per se, es decir, que la sobrecarga escolar es un elemento que está tensionando, o que se está tensando, perdón, para abandonar los estudios. Nosotros hemos planteado junto con otras autoridades dentro de la universidad cómo tendrían que ser esas estructuras que posibiliten que los alumnos no tengan estas condiciones. O sea, esa carga escolar, pues al final de cuentas nos estatiza. Pero luego viene el otro factor. Aquí trato de utilizar esta metáfora, me dice cuánto tiempo me queda. La metáfora de los bueyes detrás de la carreta. Pensemos que esa paja es todos esos factores económicos, familiares, laborales, que están imposibilitando lograr identificar cuáles son esas expectativas que los permitan asirse para que continúen con sus estudios. Por lo tanto, pues dije, pues, la única manera de decir esta condición es que estas condiciones adversas se están tensando con la carga escolar que la propia institución ha establecido. Se acabó la pila, yo creo. No, todavía no se acaba, falta una. Estamos construyendo este modelo de persistencia. Y si le pasa a la siguiente, por favor, a mí me gustaría que revisaran la ponencia para que abonáramos en este ejercicio, porque me parece que actualmente se está hablando de múltiples cosas y que parecería, ayer lo decía la doctora María Elena Chang en una de sus conferencias, parecería que ahora se volvió todo más borroso, porque ahora están hablando de no solamente analítica, de MOOCs, sino de otras múltiples variantes que están relacionadas con los problemas, y parecería que hay problemas que hemos ocultado por querer resolver, por estar en la moda. ¿Y qué quiero decir con esta situación? Pues dado esos 3, 4 modelos que les presenté, pues yo estoy aquí proponiendo 2 componentes adicionales. Uno de ellos es la noción de futuro, o sea, dentro de la planeación y de la teoría de sistemas dicen, quienes tienen noción de futuro tienen mayor probabilidad de desarrollarse. Luego, otro componente que, bueno, esta es la columna que yo estoy proponiendo a esos modelos. Luego, el otro factor o componente que estoy proponiendo son las condiciones dinámicas en las que se encuentra esta población económicamente activa. Pensemos nada más en la crisis, o sea, ¿qué implicación tiene una crisis en los bolsillos y que estos estudiantes, ¿a qué le van a apostar? ¿Al estudio o a la sobrevivencia? Es una de las preguntas que nos tenemos que responder y tendríamos que decir efectivamente, dada todas las, más bien, he estado en varias presentaciones y hay una claridad acerca de los problemas que existen dentro de la educación a distancia. Entonces, ¿por qué decimos que es un problema complejo si hemos delimitado claramente el problema? Si sabemos que las altas tasas de abandono escolar están, ¿qué estamos haciendo al respecto? Y aquí me atrevo, quisiera ser provocador, dada la introducción que hice de este tema de la intolerancia, en defensa de la intolerancia,
¿Acaso los conceptos hegemónicos no nos permiten ver las causas de nuestra realidad? Esa es la pregunta que yo me formulé a partir de este seminario. Agradezco que me hayan enviado al último, porque esta situación me permite plantear esta cuestión. O sea, también algo que quisiera criticar del seminario es que parecería que todo es miel sobre hojuelas dentro de la educación a distancia, y de eso no estoy de acuerdo, porque soy aparentemente intolerante. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Yo vengo también de México, de la UNAM, solo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Soy psicóloga y al escucharlo, yo veo las cosas obviamente diferente y desde la perspectiva psicológica, digamos, y específicamente lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que como hay modelos que explican la deserción o como se le quiera llamar, también hay modelos que explican cómo se da esa cuestión del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y una de las cosas que se enfatizan a nivel, digamos, cognitivo y de habilidades es justamente la autorregulación. La autorregulación es que el propio estudiante sea capaz de modular, ¿verdad?, todos sus tiempos, su aprendizaje, decidir cuándo hacer las cosas, los momentos y demás. Entonces yo creo que esa parte de la autorregulación por parte de los estudiantes en este tipo, digamos, de inserción pues a la educación juega un papel muy, muy importante, ¿sí? Porque no es lo mismo un estudiante en un sistema presencial, donde el profesor lo puede estar presionando y demás, que en la cuestión esta de distancia, ¿no? O sea, la cuestión de la autorregulación juega un papel importante. Yo no sé si ustedes lo han explorado, se lo han preguntado, pero me parece que es una cuestión fundamental. Este modelo fue enriquecido, bueno, sí, digo enriquecido porque creo que es muy pobre, pero enriquecido a partir de un planteamiento que hizo la doctora Ofelia Contreras en su momento, y la traigo a colación porque ella hizo una crítica al respecto. Me dice: Tomás, ¿por qué no estás considerando estas características incluso personales del locus de control? ¿Qué tendríamos que hacer para si ya sabemos que la autorregulación, por ejemplo, es un factor importante para que los alumnos se encuentren aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué, si tenemos claridad en estos términos, por qué siguen estando estos porcentajes de alta persistencia? Sí, entiendo perfectamente el planteamiento acerca de ¿y qué vamos a hacer para que tengan ese plan de trabajo? Imaginemos un mapa, platicábamos en ese momento, un mapa de las actividades que tendrían que desarrollar de todas esas asignaturas. Es abrumador. ¿Qué tendríamos que hacer en estos planteamientos desde la institución para fortalecer esa persistencia? Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, está ese planteamiento y lo tendríamos que desarrollar. De acuerdo con la administración actual, estamos emprendiendo un gran proyecto sobre Learning Analytics. Queremos identificar, por eso me atreví hace un rato a hablar de la dinámica de esos factores, o sea, identificar incluso cuáles son las emociones que están en ese momento latentes para que nosotros podamos tomar decisiones no a posteriori, sino en el momento en que está ocurriendo esta situación. Ese es el proyecto que actualmente estamos emprendiendo, y por supuesto que en otro momento me gustaría platicar acerca de esas condiciones de la analítica. Yo quiero preguntarle, cuando usted dice que la deserción se debe a la sobrecarga que se le coloca a los estudiantes, entonces ¿cuál es la solución? Quitarle la carga. Me parece que estamos haciendo como volverlos como facilistas, y no es lo que buscamos para este mundo que se nos viene. Desde mis entrañas grito para que haya aquí un pedagogo a mi lado. Creo que en esta vida adulta nos hemos percatado, no tengo la evidencia, pero es un sentimiento que planteo. Actualmente para mí es más fácil leer y acompañarme incluso con algunos videos para ir entendiendo más rápidamente los conceptos. Leo muchos artículos y no es presunción, sino que tratando de responder a esta situación. Pero pensemos en esos alumnos, ¿cuáles son los soportes facilitadores que les permitan comprender más rápidamente, más y en mejor tiempo para aprovechar ese conocimiento? Yo no veo una desventaja que sea población económicamente activa.
sino cómo estamos aprovechando, esa es la pregunta más que la respuesta, cómo estamos aprovechando las condiciones de esas personas para que puedan aprender con estas tres características, más, mejor y en menor tiempo, si es que trabajan. ¿Y qué no hablamos acaso de aprendizaje significativo? ¿Dónde está esa cuestión? O sea, perdón que yo me atreva a hacer ese planteamiento, ¿qué estamos haciendo desde la pedagogía para hacer esas formulaciones y que suceda esta situación? ¿Qué mecanismos de control tendríamos que establecer para que eso que se dice en la teoría realmente se pueda traducir en esa, valga la expresión, en esa realidad? Bueno, más que una pregunta, es que me llama mucho la atención la pregunta que te acaban de plantear respecto a si tenemos que disminuir o no la carga de los docentes. Nosotros trabajamos con una institución universitaria que viene implementando programas de formación y a partir de nuestra experiencia, más que pensar en quitarle carga al estudiante, yo veo que debe haber un ejercicio de rediseño curricular en donde efectivamente dejemos de parcelizar el conocimiento y dejar de estar pensando que la matemática la debo enseñar con 2 créditos y por lo tanto le debo dedicar 8 horas a la semana, y por qué no empezamos ya a trabajar con los proyectos soportados en las propias experiencias que tienen los estudiantes desde sus trabajos, y cómo yo empiezo a articular diferentes disciplinas para que ellos puedan dar solución a esas situaciones problema que están en su entorno, que podemos aprovechar toda la experiencia que tienen porque son un grupo de personas que están activas en el sector laboral y empezar a borrar esas fronteras que las disciplinas pues fueron generando para una educación que fue pensada para la época de la industrialización. Digamos que ahí me pareció muy chévere la intervención de él. Yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a plantearnos desde los ingresos, es decir, cuál es el objetivo por el cual ingresan los alumnos, por ejemplo, a una universidad como es la UNAM de México. O sea, de repente es el ingreso por ingresar, por decir que estamos absorbiendo a más alumnos, porque ya a nivel presencial pues es muy difícil ya aceptar más alumnos en una universidad como es la UNAM. Entonces de repente se nos olvida también que tenemos que cuidar desde los perfiles de ingreso, porque aunque la educación abierta a distancia se dice que es para cualquiera que no puede acceder a una educación presencial, pues también tenemos que revisar cuáles son los perfiles con los cuales ingresan los estudiantes, y desde ahí, es ahí donde se detecta, es ahí donde hay que trabajarle muy duro con la formación de los alumnos, desde ahí. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer un planteamiento desde el ingreso, lo que nosotros estamos haciendo, cómo estamos estructurando nuestros cursos, porque también hacer cursos a distancia no es solo subirles contenidos. Como decía la maestra, es una situación también desde el currículum, desde la didáctica, la pedagogía, cómo se estructura en plataforma, y también tiene que acompañado de una formación y una planta docente, ¿sí? que pueda realmente respaldar y apoyar al alumno, orientarlo para que él pueda continuar. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es una revisión desde el perfil de ingreso que estamos haciendo con nuestros estudiantes que están ingresando, a qué tipo de alumnos estamos aceptando también, ¿sí? Y si estamos conscientes que tenemos que darle cabida a todo este tipo de alumnos, pues entonces lo que tendríamos que hacer es plantearnos de un inicio cómo ayudarlos a formarse, porque muchos de ellos vienen de modelos que no son a distancia o abiertos, ¿no? Sino la mayoría de los alumnos cursó sus estudios de primaria, de secundaria, de bachillerato, muchas veces en modelos educativos presenciales, ¿no? Y la cuestión de reducir la carga, yo creo que esa es una buena opción. No hablamos de reducir la calidad de los contenidos o de lo que se le está exigiendo al alumno, pero sí es la cantidad. En algunas escuelas, universidades, en la modalidad a distancia se llevan los mismos planes de estudio que en el sistema presencial. Entonces, mientras que un alumno del sistema presencial puede llevar 7 asignaturas, es muy difícil que un alumno en la modalidad a distancia lo pueda hacer. Entonces, la reducción de la carga se refiere a darle la oportunidad al estudiante de que decida con cuántas asignaturas quiere ir en cada semestre, porque me parece que eso es más válido que al final del semestre acaban no cursando ni una, ¿no? Lo cual va retrasando también el que él pueda continuar en sus estudios, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer ahí es un análisis desde el ingreso y cómo vamos a ayudar a estos estudiantes para que ellos puedan
adaptarse, insertarse lo más rápidamente posible, apropiarse de lo que es la metodología para que puedan continuar con sus estudios. Sin ánimo de sonar reiterativo, pero precisamente el aporte iba a esos dos. Creo que uno de los desafíos más grandes para el educador de este siglo es entender al estudiante. No podemos tratar de compararlos con nosotros cuando éramos estudiantes. Cuando nosotros éramos estudiantes teníamos todo el tiempo para estudiar. Yo tenía una dedicación de 7 a 7 para pasármela en la universidad leyendo, sobre todo los viernes culturales, ¿cierto? Y para entonces leerme 10.000 pesos en fotocopias, más 2 libros, más para 5 asignaturas o 6 que atendía. Si nosotros desconocemos al estudiante, no sabemos cómo abordarlo, y ese es un principio máximo de la pedagogía. No podemos pensar en fórmulas generales ni que entonces podemos formar a los demás como nos formaron a nosotros, porque ese sería caer en un error gigante. Si ahorita, por ejemplo, y pues digamos en estos seminarios o bueno, estos espacios a los que he asistido, se ha hablado mucho de cómo hago yo para enamorar al estudiante de ahora. No se trata de volverlo menos crítico, se trata de que si yo le puedo ahorrar un PDF de 25 páginas que sé que no va a leer porque es madre cabeza de familia, trabaja hasta las 7 de la noche, llega a atender a sus hijos y solo tiene de 10 a 12, más o menos, si bien le va, para hacer las tareas de 3 asignaturas, pues si eso se lo puedo resumir en un video, es mejor. Ahora, lo que yo sí debo incentivar en el estudiante es que, sea cual sea el método o la estrategia o la herramienta pedagógica que se utilice, ¿cuál va a ser la reflexión de fondo? ¿Cuál es la intencionalidad pedagógica detrás de eso? ¿Cuál es la competencia que quiero formar y cómo lo llevo a él a la discusión o a aterrizar eso, en vez de pensar que por tener un repositorio documental, por ejemplo en un aula virtual, y obligarlo a leer, voy a realmente generar a alguien o voy a generar en ese alguien la necesidad de aprender y comprender? Porque una cosa es que lo lea, otra cosa es que lo entienda. Y otra cosa es pasar los ojos por encima de las letras, muy diferente a que realmente se abstraiga la idea principal de esos textos que necesitamos. Entonces creo que hace poco, no sé si lo han visto, en Twitter salió una publicación de los millennials que no quieren hacer nada, que nunca van a llegar a ser nadie, y eso es algo que a mí me parece una mirada muy crítica de generaciones que tampoco hemos sido las mejores, y a quienes también en algún momento nos han podido decir no van a llegar a ser nunca nada ni van a ser nunca nadie y siempre lo anterior fue mejor. Entonces pensaría yo que es momento que nosotros como docentes nos replanteemos el lugar en donde estamos y nos veamos más como guías de un proceso de autoaprendizaje, sobre todo en modalidades a distancia y en modalidades virtuales, en donde el centro del aprendizaje está en el estudiante, que en cómo tal vez nos formamos nosotros, que muchos de nosotros de hecho fuimos formados en metodología tradicional, muy diferente. La propuesta de formación docente en diseño curricular inclusivo del Centro de Innovación de Educación Regional Norte. Le cedo la palabra a la doctora. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Yo los invito a que nos felicitemos porque aquí estamos los que estamos interesados en el famoso tema de la inclusión. Mi compañera Alba Zulay Cárdenas y mi persona no le traemos una propuesta exitosa de diseño curricular inclusivo. Nosotros le traemos una invitación a pensar la inclusión desde el diseño curricular. Nosotros iniciamos planteando la siguiente idea. Si la educación es un derecho fundamental de los seres humanos, no debería tener un apellido de inclusivo, porque es un derecho que nos corresponde a todos por la condición de ser humanos. Lamentablemente, la historia de la educación, la historia de la política educativa nos ha llevado a colocar ese apellido para hacer conscientes de la necesidad que tenemos de pensar la escuela desde la inclusión. En segunda instancia, la inclusión se la hemos dejado a aquellos estudiantes que denominamos nosotros desde otro lugar
los discapacitados. ¿Verdad? Mi pregunta es la siguiente: levanten la mano todas las personas que están aquí que saben escribir con la boca, ¿no? Que saben tocar el acordeón con los pies, ¿no? Que saben escribir con el lápiz debajo del brazo. Pues lamento decirle que todos ustedes son discapacitados igual que yo. O sea, el hecho de que algunas personas asuman la vida y las tareas que le corresponden desde sus posibilidades, desde sus capacidades, no quiere decir que sean discapacitados. Quiere decir que tienen otra forma de enfrentar la vida. Pero lamentablemente el sistema educativo los rotuló como discapacitados. Ya quisiéramos nosotros tener esa posibilidad de escribir nuestro nombre con la boca, y ya hemos visto muchos videos donde nos están mostrando las bailarinas que le falta una pierna, ¿verdad? Que le falta un brazo, y entonces dice, ¿dónde estoy yo que me considero capacitado? ¿Verdad? Segundo aspecto que yo quiero tocar antes de iniciar la intervención. Entendida la educación como un derecho, el sistema educativo no debería estar obligando a las instituciones educativas y a los maestros a formarse para atender algunas necesidades específicas de los seres humanos. Los programas curriculares deberían tener esas oportunidades, ¿no? Y aquí creo que tengo que darle una felicitación al Ministerio de Educación, y es que en la plataforma del Ministerio están los cursos de lenguaje de señas, de braille, que yo no encuentro que los maestros lo estemos haciendo. Quizás algunos por nuestra discapacidad, porque lo hemos hecho varias veces y todavía no sabemos cómo decir nuestro nombre con las manos en un lenguaje de señas, ¿ya? Entonces, hay unas intencionalidades que se quedan en la fugacidad, como del calor de a qué le estamos apostando, ¿ya? Y decimos, la apuesta es por el reconocimiento del derecho fundamental a la educación, porque es el derecho que nos garantiza el acceso a los demás derechos. Entonces, desde ese lugar, Alba Zulay Cárdenas, que ocupó el puesto de la Coordinación General del Centro de Innovación Educativa Regional CIER, y mi persona, que coordiné el programa de investigación, ante los hallazgos en las instituciones, decíamos, pero es que no podemos tener mucha tecnología, podemos tener la conciencia de que la tecnología es una mediación que favorece los procesos de inclusión, pero no tenemos la disposición de los maestros para enfrentar esta responsabilidad social. A mí me llama la atención cuando las personas que tienen un niño con una necesidad educativa específica llegan a suplicar un puesto, una matrícula en una institución educativa. Yo creo que tenemos que empoderarlos para decirles, ese problema no es mío, usted tiene que estar formado para responder a mis necesidades, sobre todo cuando hace parte del sistema educativo público oficial, pagado por el Estado. Bien, desde ese lugar decíamos, el currículo tiene que responder a la propuesta de garantizar como institución pública el derecho a la educación de alguna población con una necesidad educativa en particular. Es más, pensemos, todos los seres humanos tenemos unas necesidades educativas particulares que no son las mismas de los otros. Lo único común que tenemos todos los seres humanos es que somos diferentes. Y esa diferencia hace que nuestras necesidades educativas también sean muy particulares y también sean muy especiales. Entonces, desde ese lugar decíamos, hay que pensar en un diseño curricular. Pensamos que hay avances en inclusión educativa. Toda la teoría que nos viene de la arquitectura,
del diseño universal para el aprendizaje, lo que está planteando es que desde la pedagogía, desde la didáctica, hay unas formas de garantizar la inclusión, y no solo la inclusión de necesidades educativas específicas, también la inclusión de las poblaciones étnicas, la inclusión de nuestros indígenas, la inclusión de los que el sistema educativo ha llamado niños en extraedad, la inclusión de los que se encuentran en los sitios que antes llamábamos reformatorios, que siempre se me escapa la palabra, la inclusión de los que se encuentran en los hospitales. ¿Cómo el sistema educativo logra eso? A partir de lo que se ha llamado un diseño universal para aprendizaje. Y creo que aquí me voy a meter un poquito en la pregunta que habían planteado anteriormente, que me llama la atención, que la tarea educativa que tiene propósitos de aprendizaje la llamemos carga, ¿verdad? Entonces, te quito la carga, te pongo sobrecarga, entonces eso indudablemente tiene el significado de la carga, o sea, no tiene la intención de ser algo gratificante. ¿Quién ha dicho que uno cuando lleva la carga uno va feliz? ¿Ya? O la carga corresponde a mis propósitos. No, la carga me la ponen los demás. Entonces aquí tendríamos que decir que el diseño curricular, los principios del diseño curricular nos garantizan la inclusión. Primer principio para enseñar, necesitamos que haya diversidad de representaciones, porque el conocimiento, los objetos de conocimiento tienen múltiples formas de ser representados. ¿Qué pasa con la escuela? Que es que la escuela representa desde las formas de representación del maestro. Mírenlo aquí, ¿cómo represento yo? Desde lo que es mi habilidad hablar, ¿verdad? ¿Cómo represento? Desde lo que es la habilidad mostrar, pero es que esa representación no es útil al aprendizaje de algunas personas con unas características particulares. Segundo aspecto del diseño universal, el diseño curricular debe obedecer a la diversidad de oportunidades de expresión. ¿Por qué siempre queremos que los chicos expresen sus aprendizajes de unas formas particulares? Si es que cada quien expresa su aprendizaje en la cotidianidad de diversas formas. Aquí vemos que Maloca, que todos los museos, que hay diferentes formas de expresar cómo nosotros aprendemos las cosas. ¿Por qué limitar nuestros diseños curriculares a unas estrategias, entre otras cosas, aburridas? A mí me llama la atención, mi nieto, desde muy pequeño, cuando lo levantaban para ir al colegio, siempre decía, ¿quién inventaría el colegio? ¿Qué invento tan malo? Tan rico que uno pasa en la casa jugando y viendo televisión. ¿Por qué no convertir la escuela en una cosa agradable, no solo para el estudiante, para nosotros como maestros? Es que para nosotros como maestros también se convirtió en una carga, y las directivas institucionales, digamos de una manera muy descarada, nos dicen, aquí está tu carga académica. No, si es carga no me la entregue, asígneme los cursos, pero no me dé carga, porque eso tiene una connotación muy fuerte. El lenguaje construye realidades. Entonces, empecemos a mirar que los principios del diseño universal son para todo mundo. Si hay múltiples formas de expresión, quienes hablan en una lengua nativa, quienes hablan desde los dedos, con un lenguaje braille, tienen la posibilidad de aprender. Tercer principio, posibilidades de implicarse en el aprendizaje. Siempre hemos creído que las formas de participar en el aprendizaje tienen que ver con lo que yo como maestro decido. Y ahí entonces uno se encuentra con que el poder, ¿para qué? Yo decidí que la prueba es escrita. A mí no me importa si tus habilidades no son para escribir.
Ese es tu problema, no el mío. Entonces la escuela no responde ni a las expectativas, ni a las motivaciones, ni a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Creo que es importante retomar el discurso que aquí nos convoca desde Virtual Educa, y es que las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, son mediaciones que propician el aprendizaje. No están dadas para que hunda un botón, así se usa Word, no. Es para que yo los coloque en situaciones de aprender a partir de la tecnología. La finalidad no es la tecnología, la finalidad es el aprendizaje. Entonces, y quiero agradecer al profesor que cuando le tocan algún tema dice, eso es pedagógico, o sea, es reconocer que la ciencia, la disciplina que le compete, el abordaje de la enseñanza es la pedagogía. La mayoría de las personas dicen, a mí me das un tema y yo dicto la clase. Yo les digo, sí, la dicta. De ahí a que los muchachos aprendan hay una gran distancia. Tú necesitas pedagogía para poder aprender. Entonces, decimos, desde este diamante que nos vendió el ministerio, con la idea de diamante, con un gran valor, reconocemos que los maestros necesitan tener competencias pedagógicas para generar ambientes propicios para el aprendizaje, competencias tecnológicas para colocar las TIC al servicio del aprendizaje, competencias comunicativas para ofrecer diversidad de expresiones frente al aprendizaje, competencias de diseño para poder mostrar desde diferentes formas de representación los objetos que queremos y que necesitamos y que el estudiante tiene el interés por conocer. Entonces, esto me parece maravilloso. Yo sigo ratificando que es un diamante. Y finalmente, la competencia investigativa. Hombre, es que investigar es buscar respuesta a las situaciones cotidianas que se me presentan. Y como yo las busco y les voy dando alternativas de solución, yo las voy documentando. Yo lo hice de esta manera, obtuve estos resultados. Frente a esto no tuve buenos resultados. Esa idea de que la investigación es para mostrar las cosas en las que nos va bien, creo que tenemos que también reemplazarla. Entonces, un maestro que no mira su práctica pedagógica como una oportunidad de hacer investigación, siempre estará dictando clases. Por eso yo me alegré cuando dije, hay pocas personas, pero las personas que están aquí vinieron a satisfacer sus expectativas frente a inclusión, porque algunas veces las conferencias llega gente que no está interesada en el tema, ¿verdad? Entonces, nos interesa que la práctica responda a lo que las personas quieren conocer. La ley ha venido replanteándose y ha venido pensando cómo superar los enfoques frente a la inclusión, cómo ir trascendiendo esa idea de que la inclusión es para los que no tienen brazos, para los que no hablan, para los que no ven. No, nos están diciendo, es cómo el Estado, desde la normatividad, le garantiza el derecho a la educación a todos los ciudadanos. La estructura curricular, ¿cómo la pensamos? Y más que mostrársela, lo que queremos invitar es, sigamos trabajando en una estructura que recoja esos principios del diseño curricular y que nos veamos allá en Brasil diciendo, a partir de esto, nosotros hicimos esta propuesta de diseño curricular que consideramos garantiza la inclusión. Pensamos que debe tener un módulo de fundamentación de la educación virtual inclusiva. O sea, no es la educación virtual para manejar la tecnología y para manejar las TIC, es la inclusión para garantizar que los chicos que entren al sistema no estén allí sin aprender,
sino que todos tengan la posibilidad de aprender. Un módulo sobre competencias TIC, indudablemente necesitamos aprender a representar, aprender a manejar diferentes tipos de expresiones de los objetos que queremos llevar a conocer. Necesitamos desarrollar la pedagogía de la virtualidad, porque es que la pedagogía de la virtualidad está centrada en el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo. Es que yo aprendo cuando los demás aportan para que yo aprenda, y aprendo colaborativamente cuando yo tomo postura frente a las posturas de mis compañeros, las valido o las invalido. Entonces ahí están las dos fuerzas. Esto unido al conectivismo, que es la teoría desde el campo de las ingenierías, es: piense que las redes no son su enemiga, piense que las redes son una oportunidad de seguir construyendo con los estudiantes y ellos en la interacción. Yo quiero contarles una experiencia de hoy en estos últimos minutos, en 2 minutos, y es que yo me debía venir a Virtual Educa y me faltaba la última temática en mi licenciatura en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. Y el tema era aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. Y les dije, creen un sitio en Messenger y van a comenzar a escribir sobre ello, cómo lo están entendiendo. Las primeras intervenciones cortaron el texto, lo pegaron y se fueron, no volvieron a entrar. Les dije, en una semana resolvemos esto. Entraron, participaron y se fueron. Y en la mitad comencé a preguntarle, pero ¿qué es lo que es aprendizaje colaborativo? ¿Qué es lo que es aprendizaje cooperativo? ¿Dónde está la diferencia? Es lo mismo. Llevamos una semana pegadas ahí en el chat y todos entran y todos miran pensando cómo es que lo estamos entendiendo. La virtualidad realmente y las redes son una herramienta muy importante de mediación en el aprendizaje. Hubo un chico que dijo, profesora, pero es que la clase era de 4 horas y llevamos desde el viernes hasta hoy viernes 8 días y la clase no ha terminado. Le dije, y tampoco va a terminar hasta que no lleguen a concluir dónde está la diferencia, porque no son la misma cosa. Cuando yo hablo de cooperación, estoy delegando responsabilidades importantes y desde esas responsabilidades se construye. Pero se construye ¿para qué? Para compartir con el resto de los grupos y construir aprendizaje, construir conocimiento de manera colaborativa desde el aporte de todos. Aquí tenemos la otra parte, no sé si me alcanza el tiempo, pero ya en el último módulo trabajamos el diseño curricular. ¿Cómo lograr un trabajo interdisciplinario? Que es que ese es el otro problema que tenemos en educación, que las disciplinas no se tocan. Yo no sé qué hace el profesor de matemáticas, él no sabe lo que yo hago y algunas veces terminamos haciendo lo mismo y el muchacho con 2 trabajos diferentes, ¿sí? O sea, el diseño curricular tiene que responder primero a la interdisciplinariedad, segundo a la transdisciplinariedad. La escuela no puede estar de espaldas a la realidad. La escuela tiene que vincular el contexto para poder apostarle a las necesidades del contexto. Uno no le puede apostar a una cosa que ni siquiera sabe que le está apostando. Y tercer elemento, la investigación es el eje transversal. Es el eje transversal de todo diseño curricular. Por eso es que pedagógicamente decimos la enseñanza problemática es la metodología que debe estar en el escenario de la educación hoy. ¿Dónde están los problemas sociales? ¿Cómo las disciplinas le apuestan a resolver los problemas sociales? ¿Y cómo construyo conocimiento a partir de esa interrelación? Aquí estamos mostrando, hicimos una prueba piloto con 14 maestros. También los maestros, como dice nuestro sistema educativo, desertaron. ¿Sí? Termino la idea. También desertaron. Otro término con el que no estoy de acuerdo, se deserta de las fuerzas militares, porque la persona llega
con el compromiso de cumplirle al país. Aquí tendríamos que decir que el que deserta en la escuela, porque no fue capaz de satisfacer las necesidades de los chicos. Entonces, me llama mucho la atención porque no le escuché a México hablar de deserción, de abandono escolar. Entonces, aquí tuvimos abandono. Y es lamentable cuando se abandonan las oportunidades educativas desde la virtualidad, porque esas trascienden el espacio, trascienden los tiempos. Entonces, ese es un abandono que hay que mirarlo muy seriamente. Entonces, de 14 docentes terminaron 6. Sí, más o menos es la proporción. ¿Por qué? Porque es que lo escrito está. Y el escrito te vende profesionalmente. Y al maestro le da miedo escribir, porque en el escribir, aún en el espacio de aprendizaje, se notan tanto sus fortalezas como sus debilidades. Entonces, creo que ahí hay mucho para seguir trabajando en el diseño curricular inclusivo. Estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices, pero nosotros estamos hablando de la educación superior. Entonces, y aparte de eso, pues estamos incluyendo, intentando hacer un esfuerzo grato y para nuestros estudiantes que están aprendiendo inglés en un ambiente virtual de aprendizaje. No ha sido una tarea sencilla, no lo es, ¿sí? Porque tenemos estudiantes sordos, tenemos estudiantes invidentes y tenemos estudiantes en condición de reclusión también. Entonces hay que pensar en ellos también. Entonces me agrada muchísimo, estoy muy complacida con el discurso que acabo de escuchar porque tengo las herramientas necesarias para empezar a trabajar de una forma diferente, no solamente la educación en el ambiente virtual de aprendizaje, sino la enseñanza de una lengua en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual no es nada sencillo, y más para un estudiante invidente que ha decidido por sí mismo querer aprender una segunda lengua, lo mismo un estudiante sordo. Entonces, es muy especial poder estar acá, poder escucharlos a ustedes hablar de estas temáticas y me siento muy complacida de poder utilizar este discurso para poder trabajar con nuestros estudiantes, que son muchísimos, y poderles dar un poco más de paz, porque para ellos no es nada sencillo, y también que nosotros podamos aportar un poquito más a la educación, que bien nos hace mucha falta a nosotros los docentes ponernos un poco más la mano, no solamente en el corazón, sino en la cabeza, para poder dar un poquito más, una educación de calidad. Sí, a veces yo pensaba en la pregunta que hacía aquí la profe del material y pensaba en mis estudiantes. Y mis estudiantes son estudiantes que a veces matriculan 5, 6, hasta 10 materias. Y entonces sí hay que pensar muy bien. No necesito ser muy pilo para pensar que debo ser muy sensata a la hora de diseñar una guía a un estudiante que es padre de familia, trabajador y bueno, tiene un montón de otras cosas y otras responsabilidades, pero también tiene el deseo profundo de estudiar y salir adelante. Prima la importancia de que quiere salir adelante sobre la cantidad de contenidos y tareas que yo como docente le impongo a mi estudiante. Entonces, la forma en que yo lo hago sí hace la diferencia entre que el estudiante lo abandone o no, y que ese estudiante siga y tenga el ánimo de poder continuar su proceso de aprendizaje. Bueno, desde ese lugar yo diría que yo soy admiradora de la postura pedagógica de la Universidad Nacional desde los programas a distancia. He aprendido mucho de ellos, ¿ya? Y creo que el problema de la enseñanza de las lenguas es un problema en el que las universidades no hemos dado con dónde está la respuesta. En primera instancia, porque nosotros como universidades no nos tocamos, ¿verdad? O sea, nosotros no queremos mirar lo que ha hecho otra universidad en lo que le ha ido bien para mirar cómo lo implemento y decirle, desde la universidad pública yo le aprendí a la Universidad del Norte, que es privada, o yo le aprendí a esta universidad, ¿ya? Pues hay universidades, cada una está haciendo el intento de un problema
que ya la virtualidad le ha apostado desde la resolución de él. A mis años, que son bastantes, yo me di a la tarea de aprender inglés y dije, tiene que ser presencial, porque eso va a ser muy difícil para mí. Y abandoné el estudio del inglés después de haber hecho 4 niveles y que yo no sé decir sino el mismo yes con que entré al programa. Leo, puedo escribir, pero yo no hablo ni entiendo nada de lo que dice. Abandoné terminando el 5.º nivel. Y digo, los programas tienen debilidad. Me fui en una segunda etapa a estudiar alemán, a la escuela alemana, y dije, es que tengo que ir a quien habla el nativo. ¿Ya? Estoy en el 3.er nivel. Y creo que llevo los mismos resultados. Identifico palabras, sé qué significan, las puedo leer en un texto y hablo 2 o 3 palabras. Pero alguien me dijo, no seas boba, no sigas invirtiéndole a eso. Entra a Duolingo. Y Duolingo te dice, primero, cómo se escribe, qué significa, cómo debes leerlo, dónde están las claves. Ahí no te enseña que la gramática dice tal cosa, que es que ese es un error de nosotros, de creer que primero es cómo se hacen las cosas para después aprenderlas a hacer correctamente. No, es aprenderla en la cotidianidad. Y los problemas que tenemos con la enseñanza de nuestra lengua, ¿por qué nuestros alumnos no leen bien? Es porque ellos todavía siguen leyendo textos como mi mamá asea al oso. Hombre, el oso es un animal salvaje, mi mamá no lo puede asear. Eso no tiene lógica. ¿Ya? Mi mamá se baña en la tina y los chicos se están bañando con un balde y una totuma. Hay que enseñar desde la cotidianidad para que la escuela responda realmente a las necesidades del contexto. Y eso es válido para todos los idiomas. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo están? Bueno, después de este almuerzo es bien interesante este ejercicio. Les voy a contar más o menos qué es lo que yo vengo trabajando. No solamente lo vengo trabajando yo, sino viene una serie de profesionales que están articulados bajo la intención de generar procesos que logren alfabetizar a los adultos en este siglo XXI. Este trabajo que voy a presentar acá, pues es el resultado de 2 autores que participan en esta experiencia, pues por un lado quien les habla, y por el otro lado Alejandra Dardes, que es la directora de la Corporación Amaru, que hace parte de la experiencia que hemos venido construyendo. 2 entidades, 2 trabajos, por un lado Uniminuto con el Semillero de Investigación Acción Participativa, por el otro lado la Corporación Amaru, también articulado con algunas organizaciones de base que nos han permitido soportar este ejercicio. Bueno, les voy a empezar a contar desde esta perspectiva. ¿Cuál era nuestra intención principal para poder potenciar este tipo de ejercicios? Nosotros desde muy chicos participamos en experiencias de alfabetización desde la perspectiva de la educación popular, en algunos barrios de las localidades de Bogotá y también del municipio de Soacha. Entre esos principalmente la localidad de Kennedy, Bosa, algunos asuntos en Rafael Uribe y el barrio Julio Rincón, o conocido como Casucá, también más arriba de este barrio, en la localidad de Soacha. Pero teníamos una serie dificultad, y es que los procesos de alfabetización se quedaron estancados en un momento en la historia, sobre todo los procesos de alfabetización desde una perspectiva crítica. Los programas que había construido el país desde el año 1947 con Radio Sutatensa, con todo el proceso de educación educativa, en el siglo XXI pierde como su horizonte y deja de llegar a los distintos espacios desde donde miles de personas lograron generar sus procesos educativos y combinarlos con a buen término. Entonces nosotros nos planteábamos que todavía en el país existe una brecha educativa respecto a los adultos que no ha podido completar
estos ciclos educativos. Y decidimos plantearnos una experiencia que girara sobre estos tres horizontes. Primero, que tomara como referente la investigación-acción participativa. 2, que usara todas las herramientas de la educación virtual. Y 3, que lograra dialogar ese tipo de procesos con lo que es la educación popular. Tres horizontes teóricos que nos han permitido soportar esta experiencia. Por un lado, hablamos de todo el entramado discursivo que hay detrás de lo que es la sociedad de la información y del conocimiento. Es decir, establecernos en un lugar y en un tiempo en donde estamos soportados por una serie de abundancia de información y de conocimiento, y eso ha permitido que los saberes de alguna manera logren democratizarse. Por el otro lado, una perspectiva de la psicología educativa, que ya les voy a contar qué rol cumplió al interior de la experiencia, y las teorías críticas occidentales que nos soportan este ejercicio. Vamos a empezar a hablar nuestra primera reflexión y discusión, y lo ponemos en términos de Bourdieu, específicamente en lo que es el campo. Me quiero centrar en lo que es el hábitus y el capital. Me voy a centrar simplemente a la comprensión de lo que implica la transformación del campo educativo en estos contextos actuales. Por un lado, Bourdieu no lo definía bajo el campo educativo. Había una tensión y un poder en los productores, que eran los académicos, los legitimadores, que eran las instituciones educativas, los distribuidores, que son los docentes, y los consumidores, que era la sociedad civil. Así funciona el sistema educativo tradicional, y el campo se relaciona bajo esas dinámicas de poder que así se están estableciendo. En el siglo XXI, lo que tenemos es este panorama. Ya no podemos definir en dónde está el productor, dónde están los distribuidores, los legitimadores y los consumidores. Y hay una relación intrínseca entre cada uno de ellos. En tanto así, el campo se ha diversificado. Ya no solamente es el campo de la educación tradicional que contaba con esos actores estáticos, sino ahora tenemos un campo en donde existen unos encuentros entre cada uno de estos actores que se disputan la relación de lo educativo. Ahora, cabe decir que este ejercicio está en función de una tensión que se ha construido en términos de lo educativo, lo que es los sistemas educativos tradicionales y los sistemas educativos, o no los sistemas educativos, sino las propuestas educativas orientadas bajo unos paradigmas críticos. Esta dimensión se mantiene aún intacta en la virtualidad. Tenemos el campo en disputa bajo estos dos escenarios, el del sistema tradicional y el de lo crítico, que nos permite desenvolvernos bajo estas dinámicas de poder. Dentro de esta perspectiva, pues queríamos ahondar un poco más dentro del enfoque teórico que empezar a soportar este ejercicio. Tomamos algunos planteamientos frente a globalización, frente a los planteamientos de sistema mundo de Wallerstein, otros frente al tema de la sociedad red, y otros como el de mundialización y epistemologías del sur de Boaventura de Sousa. Este es como el piso teórico que nos va a movilizar al interior de la experiencia respecto a lo que es la sociedad de la información y del conocimiento. En educación tenemos por un lado las teorías críticas occidentales, que recogemos principalmente la línea francesa y norteamericana, en donde está Giraud, Seipol, Maclaren y Adorno. Por el otro lado, la línea de la educación popular, que estaría Freire, Alfonso Torres, Marco Raúl Mejía y Lola Sendales. Y por el otro lado, la línea de la comunicación-educación, en donde está Jesús Martín Barbero y Juan Carlos Amador, que son quienes nos empiezan a dar más sentido de esas líneas de encuentro que podemos establecer para construir nuestra experiencia. ¿Qué entendíamos respecto al papel del acompañamiento psicosocial en este tipo de ejercicios? Primero, nos enfrentamos a la misma situación, y es el tema del abandono y la deserción que tenemos con los adultos que se relacionan o que intentan de nuevo vincularse a los sistemas educativos para poder completar sus ciclos de formación.
estos espacios pues hay unos altos índices de abandono y de deserción, y es necesario empezar a generar una dinámica que permita incluir a estos adultos en el proceso. Entonces, pues nos planteamos una línea de acompañamiento psicosocial que está en construcción, ¿sí?, y que viene teniendo unas reflexiones concretas respecto a este ejercicio. Primero, en términos de la psicología social ha tenido encuentros con la educación popular, pero no tenemos un antecedente de la psicología educativa reflexionando con los espacios de la educación popular, sobre todo porque la perspectiva de la psicología educativa está orientada más desde los modelos tradicionales. Entonces, la educación popular logra encontrarse con la psicología educativa bajo la perspectiva del socioconstruccionismo. Y allí hay unos escenarios de encuentro que nos han permitido construir zonas de traslape para poder interpretar este proceso. ¿Qué es lo que buscamos con el acompañamiento psicosocial? Uno, que exista primero conciencia de su existencia por parte de los adultos que se vinculan a este tipo de proceso educativo, ya lo voy a explicar más adelante. Dos, que haya una transformación en su entorno familiar, y tres, que esa transformación de su entorno familiar favorezca las transformaciones de su entorno social y comunitario. Este es una de las presencialidades en donde desarrollamos el ejercicio educativo desde un espacio presencial. Nosotros manejamos el modelo de distancia tradicional en este ejercicio. Entonces, bajo todo ese horizonte que les he planteado ahorita, ¿qué nos planteamos en la experiencia? Lo primero, que queríamos desarrollar un ejercicio que trabajara la perspectiva de la escuela-comunidad. Lo segundo, buscábamos que existiera una transformación en el sujeto. Lo tercero, que pudiéramos superar las brechas educativas del sistema tradicional. Y lo cuarto, que pudiéramos generar los procesos de alfabetización de acuerdo a las demandas del tiempo actual. Entonces, este proceso se vino construyendo desde el año 2015, 2016 y actualmente sigue vigente. Yo participé en Virtual Educa en Puerto Rico el año pasado y presenté mi versión 0.5. Esta versión que les estamos presentando es la versión 1.0, pero estamos en proceso de construcción. Bajo esa dinámica, en el 2015 nosotros iniciamos el proceso con una organización de mujeres. Allí se vincularon 15 mujeres de la localidad de Kennedy. Esta experiencia fue para nosotros un espacio de exploración porque muchos de los estudiantes que participaron de la experiencia desertaron en el proceso que desarrollamos. En ese sentido fue vital la participación de los practicantes de psicología de Uniminuto, quienes a partir de ese proceso en el 2016 lograron reducirnos notablemente las tasas de deserción. Tuvimos un nuevo grupo de 15 personas y culminaron 10 personas el ejercicio de formación. En el 2017 no hemos podido continuar, sino nos decidimos dar un espacio para la reflexión en torno a lo que hemos venido construyendo. Esta experiencia se desarrolló, como les dije ya, 15 personas, localidades de donde ellos habitan, Bosa, Kennedy, en la ciudad de Bogotá. 2 minutos. Rápido. Bueno, ¿qué consideramos nosotros respecto a este ejercicio? Primero, nosotros consideramos que los adultos son personas expulsadas del sistema educativo tradicional. Lo que buscamos es generar un proceso que permita incluirlos de forma democrática. 2, los adultos son ahistóricos. Ahistóricos en el sentido que no han podido reconocerse porque solamente viven en función de la producción y no tienen la posibilidad de desarrollarse más allá de lo económico como un sujeto cultural, social, al interior de sus entornos. Este adulto que no ha logrado completar sus ciclos educativos es altamente explotado, ¿sí? Bajo esa dinámica nosotros planteamos un ejercicio de concientización. Nosotros el proceso de alfabetización que desarrollamos no pretendemos hacerlo para que las personas logren educarse y superar su brecha educativa y ahí sí poder trabajar en el mundo y en la oferta laboral que tiene el país. Eso es una utopía, en el sentido de que el país no tiene un andamiaje productivo que permita que todos esos adultos alfabetizados luego puedan superar sus situaciones de
exclusión que están viviendo. Por tanto, nuestra experiencia lo que quiere generar y lo que ha tratado y lo que ha generado es un ejercicio de alfabetización, pero desde una perspectiva crítica respecto al mundo del trabajo. Les voy a contar los dos ejercicios. Planteamos dos modelos de alfabetización, uno que es el tradicional, competencias de lectoescritura y las operaciones básicas, y el otro que es el alfabetización contemporánea, que lo consideramos respecto a la mediático y lo informacional. Me iba a quedar aquí un poquito, pero pues dada la situación. Bueno, las herramientas que utilizamos son una plataforma Moodle y todas las distintas redes que nos ofrece la sociedad de la información y del conocimiento. Eso ha sido muy interesante al interior de la experiencia, que habían personas que habían desertado del proceso educativo porque vinieron de procesos de desplazamiento. Algunos, tengo el caso de una señora que tuvo un accidente en su mano derecha, ella escribía con la mano derecha y dejó de escribir. Entonces, el ejercicio de enfrentarse con un computador le permitió volver a vincularse con el mundo de este tipo de competencias lectoescritoras. Manejamos el modelo de sistema de distancia tradicional, espacios de encuentro presencial en donde favorecemos el diálogo de saberes y espacios asincrónicos en donde generamos también un espacio de discusión y de formación. ¿Cuántos ciclos hemos construido de formación para este proceso? Entonces, un ciclo básico, intermedio, uno avanzado, uno de inglés y uno de habilidades ciudadanas. Ya les explico en qué consiste este ejercicio. El primer ciclo tiene que ver con lo que les comentaba ahorita, de alfabetización tradicional, mediática e informacional. Es lo primero que nosotros hacemos en el proceso. El segundo, manejamos el tema de la lectura, pero desde la perspectiva de lo hipertextual. Es decir, no vamos a la lectura del libro, sino vamos al uso de mapas mentales, de videos que nos favorecen la comprensión del mundo, obviamente bajo la perspectiva de la contextualización. El ciclo avanzado, ya empezamos a trabajar el ejercicio en función de la prueba Saber 11, porque sí es una necesidad educativa que ellos superen esa brecha que tienen. En el país tenemos una opción que los estudiantes pueden presentar la prueba Saber 11 y si logran un puntaje mayor de 30 ponderado entre todas las asignaturas, les dan el título de bachiller. En nuestra experiencia, que duró casi 6 meses, logramos con la participación de todos un bachiller en el proceso, pero todos estuvieron muy cerca, un ejercicio de 6 meses de implementación de estos ciclos. Y el ciclo de habilidades ciudadanas, que tiene que ver con derechos humanos, comprensión y construcción del proyecto de vida. Derechos humanos muy fuerte porque la mayoría de las personas que participaban de nuestra experiencia eran personas que vivieron la condición de desplazamiento en el país, que es casi creo que la relación más fuerte que tienen los países, que las personas que no han podido culminar sus ciclos educativos. En ese sentido, ya ahora sí voy a terminar, me tocó correr, me quería quedar un poco más narrando lo concreto. ¿Qué nos ha permitido este ejercicio? Primero, ha sido una opción para el sujeto en el siguiente sentido. Hay una relación de encuentro con el otro y lo otro, a partir de las virtualidades que hemos podido implementar en el proceso. Existe un lugar antes excluido para estas personas, es decir, ellos se encontraron en el lugar virtual y presencial, un lugar que ellos no tenían en el sistema social tal como está configurado. 2, que se pudo hacer viables sus aprendizajes. Las personas quieren y tienen necesidades educativas contextuales, no las necesidades educativas del sistema y del modelo, sino son las necesidades educativas contextuales. Por eso la educación popular para nosotros ha sido rector en la medida que es la que logra facilitarnos este tipo de procesos. Ha sido un lugar para democratizar el saber, es decir, aquí lo que buscamos es superar esa primera noción que tenemos desde los primeros modelos educativos, y es la relación entre el que sabe y el que no sabe. Eso es una relación completamente dominante, y aquí hay un proceso de democratización y los saberes de las personas también han sido puestos allí en la experiencia. Me hubiera querido quedar y contarles las experiencias punto por punto, pero bueno. Se validan las propias experiencias de los actores, como ya les había comentado, y existe un lugar para la creatividad, para crear nuevos conocimientos en este contexto. 3, para la educación popular virtual, pues primero
que la educación popular pueda hacer ese tránsito a la contextualización de las TICs. Y ya se está dando en diversos países de América Latina que las TICs se han vuelto el vehículo también en la tecnomediación que se ha usado en todos estos procesos de educación popular. Hay una resistencia a la marginalidad desde este tipo de perspectivas. Se revitaliza el proceso de la escuela-comunidad más allá de la relación tiempo y espacio planteado en los escenarios presenciales. Pasamos a la posibilidad de construir un sí mismo a un sí colectivo y buscamos la transformación social a partir de este tipo de dinámicas. Y ya para finalizar, los dejo con una frase de Albert Einstein sobre lo que pretendemos también frente al tema de lo educativo. Y es una invitación. Creo que tenemos que seguir olvidando ese proceso. La educación popular debe ingresar a este escenario de discusión en el espacio-tiempo que nos propone la virtualidad. Pero tenemos que hacer ruptura con el sistema tradicional. Aquí decimos que la educación virtual se ha hecho para incluir a las personas, pero detrás de ella hay un falso paradigma de dominación sobre los sujetos. En la ponencia, si ustedes logran leerla, lo vamos a desarrollar con mayor claridad este fenómeno que les estoy comentando. Aquí asistimos simplemente a un cambio un cambio en donde ya no es el profesor, sino es el tutor. Y lo que se enseña en la perspectiva virtual tradicional es lo que demandan los estándares internacionales bajo un sistema mundo gobernado por los paradigmas del neoliberalismo. Nosotros planteamos que la educación popular puede llegar al contexto de virtualidad para discutir ese tipo de escenarios, y el contexto es completamente democrático. Nos lo han explicado y lo hemos visto como los ciudadanos se han empoderado de las redes sociales y han logrado cambiar las tendencias en distintos lugares del mundo. Entonces es un momento también para que llegue la educación crítica a impactar el escenario de la educación virtual, que solamente ha sido gobernado con los paradigmas tradicionales que han gobernado históricamente el escenario de la educación. Entonces es el momento y es el escenario en donde se puede desarrollar. Pues lo quiero decir aquí, pues sobre todo por el contexto en donde me encuentro, porque desde estos escenarios que financian este tipo de encuentros es en donde se ha motivado este escenario y ese paradigma dominante de la educación. Nosotros queremos una educación realmente incluyente, donde todos podamos acceder, pero también en donde se discuta y se defina qué se aprende, porque mucho de lo que se ha dicho de qué queremos aprender está dominado y está gobernado respecto a las ideas de otros lugares que distan completamente de nuestra idiosincrasia, de nuestra forma de ser y de existir en el mundo. Entonces la virtualidad es un espacio que también nos va a repotencializar ese ejercicio y que podemos establecer diálogos que vayan más allá de lo local. Los invito a leer las primeras páginas de la ponencia, que es en donde desarrollamos con mayor puntualidad en el repositorio que va a salir publicado de la ponencia. Entonces allí está con mayor claridad desarrollado ese ejercicio. Gracias. Quiero saber si hay algún instrumento de caracterización puntual. Tú hablas de el perfil de los adultos, no sé si es uno a nivel general o si es la población específica con la que se trabajó. Y dos, ¿cuáles son las acciones o estrategias que se implementaron para fomentar la permanencia? Tú dices que se disminuyó el abandono, la deserción, porque finalizaron 10 de los 15 adultos. Bueno, no podía, estaba dentro del propósito, sino que nos aceleramos en este ejercicio. Bueno, lo primero que quiero decir es que ha sido muy asertivo el papel de los psicólogos practicantes del programa de virtual a distancia de Uniminuto. Ellos, bajo la guía bajo el acompañamiento que yo les hago a este ejercicio, han logrado encontrar unos puntos de encuentro que pues realmente no existe antecedente académico ni teórico que lo pueda soportar. Entonces lo que hemos hecho es una interpretación respecto a lo que es las etapas del ciclo vital de la adultez, y nos encontramos con una realidad. Esta discusión respecto a las etapas
del ciclo vital es una discusión que en la actualidad no tiene una reflexión académica que permita aproximarse a las realidades que estamos viviendo en los tiempos actuales. En tanto así, nos quedamos con un marco que es insuficiente para poder interpretar la realidad del adulto en términos de la noción psicológica. Y desde allí empezamos a construir otro tipo de interpretaciones. ¿Y quién nos favoreció este proceso? Hay un sociólogo norteamericano que se llama Mezirow. Mezirow habla sobre unos movimientos de transformación que se deben gestar en los procesos educativos y nos plantea unos ciclos muy similares a lo que hemos construido. Entonces, bajo esa dinámica de la discusión del ciclo vital y con lo que plantea Mezirow, hemos estado a establecer un manual de acompañamiento psicosocial para las personas que se enfrentan a los procesos de alfabetización desde la perspectiva de la educación virtual, porque es fundamental tener un acompañante en este ejercicio. Los modelos de educación virtual en los espacios universitarios, muchos cuentan con la asesoría de un tutor que está acompañando permanentemente qué pasa con el estudiante en el mundo virtual. Ahora, ¿eso cómo lo traslapamos y podemos diseñar un modelo de acompañamiento desde nuestro contexto? Entonces, estas personas pues han sido fundamentales para eliminar la deserción. Lo otro es que aquí se ofertó no solamente el proceso educativo, sino lo que ofertamos fue un proceso, perdón, lo pongo dentro de la dinámica de la oferta, no debería ser así. Lo que nosotros propusimos para los adultos fue un proyecto de vida. Y la educación no es cómo yo alcanzo ese sistema tradicional, sino lo que nosotros queremos es que la educación sea el motor que empiece a redinamizar los cambios sociales que se requieren en estos territorios. Eso ha sido fundamental. Lo vimos en una pequeña escala, esas transformaciones. Ahora estamos proyectando, por eso estamos estudiando con mucho más rigurosidad este ejercicio para poderlo llevar a una escala mucho más amplia. Pero las experiencias están soportadas allí. No sé si... Pues bueno, agradecemos la participación de nuestros ponentes y les pido por favor que les brinden un aplauso.